Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y con muchas ganas de hablar de un tema que, créanme, ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del corazón, una de esas historias que te hacen decir, ¿en serio? No me lo puedo creer. Y sí, estoy hablando de la impactante noticia de Ozge Serkan. Ya sé, probablemente estén pensando, ¿de qué va esto? ¿Quiénes son Ozge y Serkan? Bueno, para aquellos que no los conozcan, les hago un breve resumen. Ozge y Serkan son, o más bien, eran, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Guapos, talentosos, enamorados, parecían sacados de una película romántica. Se conocieron trabajando juntos en una serie que para muchos, fue la culpable de que el amor floreciera entre ellos. Su química en pantalla era innegable, y fuera de ella parecía que la magia continuaba. Para aquellos que no los recuerdan, o tal vez son nuevos en este mundo de las noticias de celebridades, permítanme darles un poco más de contexto. Ozge, con su belleza radiante y su talento innato para la actuación, se había convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su capacidad para interpretar roles complejos, desde la comedia hasta el drama más profundo, le había ganado el cariño del público y el respeto de la crítica. Sus ojos expresivos, su sonrisa cautivadora y su personalidad vibrante la convertían en una figura irresistible para los medios. Serkan, por su parte, era el galán por excelencia. Con su porte elegante, su voz grave y su carisma arrollador, había conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su habilidad para dar vida a personajes complejos, con sus matices y contradicciones, lo había consagrado como uno de los actores más versátiles y talentosos de su generación. Su presencia en la pantalla, imponente y sutil a la vez, hacía que cada escena fuera memorable. Ambos, juntos, eran una fuerza imparable. La serie que los unió, Amor entre luces y sombras, se convirtió en un fenómeno televisivo. La historia, un drama romántico con toques de intriga y misterio, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Ozge y Serkan interpretaban a los personajes principales, dos almas destinadas a encontrarse en medio de un torbellino de emociones y secretos. La serie no solo los catapultó a la fama, sino que también fue el caldo de cultivo perfecto para que su amor fuera más allá de la ficción. Desde que se anunció su relación, las revistas del corazón, las redes sociales, todo estaba lleno de ellos. Fotos, vídeos, entrevistas. Era como si vivieran en una constante luna de miel. Sus fans los adoraban, los idolatraban, y soñaban con un final feliz digno de un cuento de hadas. Las publicaciones en Instagram, los comentarios en Twitter, todo era un torrente de amor y admiración. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos de ellos juntos, analizaban cada detalle de sus apariciones públicas, y se alegraban por cada nuevo logro que alcanzaban como pareja. Sus apariciones en eventos públicos eran siempre esperadas con ansias. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, y sus poses y miradas cómplices eran la comidilla de todos los medios. Cada entrevista era una oportunidad para que compartieran su amor, su admiración mutua y sus sueños de futuro. Hablaban de sus viajes, de sus planes, de sus proyectos conjuntos, y todo parecía indicar que su relación era sólida como una roca. Y claro, todos pensábamos que así sería. Pero la vida a veces nos da sorpresas inesperadas. Y en el mundo del espectáculo, donde la presión y el escrutinio público son constantes, las relaciones pueden ser especialmente vulnerables. Y aquí es donde entramos en la noticia que nos ocupa, el 20 de agosto de 2025. Esa fecha quedará marcada en la memoria de muchos, porque fue el día en que... ¡Boom! La bomba estalló. La noticia de que Ozge y Serkan habían puesto fin a su relación saltó a todos los medios. Y no de cualquier manera. Fue una noticia repentina, inesperada, que dejó a todos con la boca abierta. Las reacciones fueron inmediatas y masivas. Las redes sociales colapsaron. Los titulares de los medios de comunicación se inundaron con la noticia. Los fans, consternados y desconcertados, inundaron las cuentas de Ozge y Serkan con preguntas, mensajes de apoyo y especulaciones. La noticia se convirtió en el tema de conversación del día, en todos los rincones del mundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo suceder? ¿Por qué? Esas son las preguntas que todos nos hicimos en ese momento.
Y claro, las redes sociales se inundaron de especulaciones, rumores y todo tipo de teorías conspirativas. Algunos decían que había sido una infidelidad, otros hablaban de diferencias irreconciliables y otros, simplemente, aseguraban que el amor, como la propia vida, es impredecible. Los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos mencionaban la incompatibilidad de sus agendas. La dificultad de mantener una relación a distancia debido a los compromisos laborales de ambos. Otros apuntaban a terceros, a supuestas infidelidades o a la injerencia de familiares y amigos en la relación. Las especulaciones se multiplicaron, alimentadas por la falta de información y la curiosidad insaciable del público. Pero vamos a ver, ¿qué sabemos realmente? Pues bien, lo que sabemos con certeza es lo que se publicó en las declaraciones oficiales. Y es que tanto Ozge como Serkan emitieron comunicados en sus redes sociales confirmando la ruptura, pero sin dar demasiados detalles. Ambos pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus seguidores. Eso sí, en sus palabras se percibía tristeza, pero también madurez y respeto mutuo. Los comunicados fueron breves, concisos y sobre todo, respetuosos. Ozge en su mensaje agradeció a sus fans el cariño y el apoyo que siempre le habían brindado, y pidió comprensión y respeto en este momento difícil. Serkan por su parte expresó su cariño por Ozge y le deseó lo mejor en el futuro, dejando claro que a pesar de la separación, siempre habría un vínculo de respeto y admiración entre ellos. Y claro, la ausencia de explicaciones solo avivó la llama de la curiosidad y la especulación. Los medios de comunicación se volcaron en buscar información, en intentar descifrar qué había pasado. Se publicaron entrevistas con supuestos amigos de la pareja, se analizaron fotos y publicaciones en redes sociales. Todo valía para intentar arrojar luz sobre el asunto. Los paparazzi se apostaron a las puertas de sus casas, esperando capturar una imagen, una reacción, cualquier cosa que pudiera dar pistas sobre lo ocurrido. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a debatir sobre el tema, invitando a expertos en relaciones, a psicólogos, a amigos y conocidos de la pareja. La información se convirtió en un bien preciado, y la especulación, en el deporte nacional. Pero, ¿y si les digo que en realidad, la respuesta no está en las habladurías, sino en la propia historia de Ozge y Serkan? Si analizamos su relación desde el principio, podemos encontrar algunas pistas. Recordemos que eran dos personas con carreras profesionales muy exigentes, que vivían bajo el constante escrutinio público. La presión, el estrés, la falta de tiempo. Todo eso puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. La vida en el mundo del espectáculo es vertiginosa. Los rodajes, las giras, las presentaciones, las entrevistas. Todo eso exige una gran dedicación y una gran cantidad de tiempo. La agenda de Ozge y Serkan era apretada, y a menudo, tenían que pasar largos periodos de tiempo separados, viajando por diferentes países para cumplir con sus compromisos laborales. La distancia, la falta de tiempo para compartir momentos juntos y la constante presión del trabajo pudieron haber sido factores clave en el desgaste de la relación. Además, ¿qué pasa cuando la fama y el éxito te alcanzan? ¿Cómo se mantiene la conexión con la realidad? ¿Cómo se gestionan los cambios personales que se producen? Son preguntas importantes y a veces las respuestas no son fáciles. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas y ofrece oportunidades increíbles. Por otro lado, puede aislar, distorsionar la realidad y generar una gran inestabilidad emocional. La presión por mantener la imagen pública, por cumplir con las expectativas de los fans y de los medios, puede ser abrumadora. La fama puede cambiar a las personas y a veces, ese cambio puede afectar negativamente a las relaciones. Y claro, también hay que tener en cuenta que el amor, a veces, simplemente se acaba. No siempre hay un villano o una causa concreta. A veces las personas cambian, evolucionan, y sus caminos se separan. Y eso, aunque duela, es algo natural. Las personas cambian con el tiempo. Sus intereses, sus prioridades, sus sueños, todo eso puede evolucionar. Lo que era importante en un momento dado, puede dejar de serlo más adelante. A veces las personas se dan cuenta de que ya no comparten los mismos valores, que ya no tienen los mismos objetivos en la vida. Y aunque el cariño y el respeto permanezcan, la relación puede llegar a su fin. En fin, lo que está claro es que la ruptura de Ozge y Serkan fue un golpe para todos. Nos recordaron que incluso en el mundo de la fama y el glamour, el amor no es invencible.
Y nos invitaron a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la honestidad. La historia de Ozge y Serkan nos recordó que en el fondo, todos somos humanos, con nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Nos mostraron que incluso en el mundo de la fantasía y el espectáculo, la vida es real y que las relaciones, por muy perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo han afrontado Ozge y Serkan esta situación? Pues bien, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ozge, por su parte, se ha centrado en su carrera profesional y ha protagonizado varios proyectos exitosos. También se le ha visto muy activa en causas sociales, demostrando su compromiso con el mundo que la rodea. Ozge, con su profesionalismo y su entereza, ha sabido sobreponerse a la adversidad. Ha seguido trabajando duro, perfeccionando su arte y demostrando su valía. Ha protagonizado películas, series y obras de teatro, cosechando éxitos y reconocimientos por su talento y su dedicación. Ha participado en campañas publicitarias, ha dado entrevistas y ha mantenido su contacto con sus fans, siempre mostrando una imagen de fortaleza y optimismo. Además, ha utilizado su influencia para apoyar causas sociales, como la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la pobreza. Serkan, por su parte, ha seguido cultivando su faceta de actor, y ha sorprendido a todos con su versatilidad y talento. También ha explorado otras áreas creativas, como la música, y ha demostrado que a pesar de los contratiempos, la vida sigue. Serkan, por su parte, ha demostrado una gran capacidad de adaptación y reinvención. Ha aceptado nuevos desafíos, ha interpretado roles diferentes y ha explorado nuevas facetas de su talento. Ha participado en proyectos cinematográficos, ha grabado álbumes de música y ha incursionado en la dirección y la producción. Ha demostrado que la vida, a pesar de los obstáculos, siempre ofrece nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Y claro, aunque ya no estén juntos, tanto Ozge como Serkan siguen siendo admirados y respetados por sus fans. Y es que al final lo importante es que ambos han demostrado ser personas maduras, que han sabido afrontar la adversidad con elegancia y dignidad. Sus fans, a pesar de la tristeza inicial, han demostrado una gran madurez y respeto por su decisión. Han seguido apoyándolos, celebrando sus logros y enviándoles mensajes de cariño y admiración. Han comprendido que la vida es un camino lleno de cambios y que, a veces, las relaciones llegan a su fin. Y ahora, llegamos al momento que todos estaban esperando. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la impactante noticia de Ozge y Serkan nos enseña varias cosas. Primero, que la vida es impredecible. No podemos controlar todo lo que nos sucede y a veces, las cosas no salen como esperamos. La vida es un misterio. A veces nos sorprende con alegrías inesperadas y a veces, nos golpea con tristezas que nos dejan sin aliento. No podemos predecir el futuro y debemos aprender a vivir el presente, aceptando los cambios y afrontando los desafíos con valentía. Segundo, que el amor, aunque sea intenso y apasionado, no siempre dura para siempre. Y eso, aunque duela, es una realidad. El amor es un sentimiento maravilloso, pero también es frágil. No siempre es eterno y a veces las circunstancias de la vida o los cambios personales hacen que las relaciones lleguen a su fin. Es importante aceptar esta realidad, aprender de la experiencia y seguir adelante con la frente en alto. Tercero, que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad. La presión, el estrés y el escrutinio público pueden pasar factura. La fama y el éxito pueden ser gratificantes, pero también pueden ser agotadores. La presión de mantener una imagen pública, el estrés de cumplir con las expectativas y el escrutinio constante de los medios pueden afectar negativamente a la salud mental y emocional. Es importante encontrar un equilibrio y cuidar de uno mismo. Cuarto, que el respeto, la comunicación y la honestidad son fundamentales en cualquier relación. El respeto, la comunicación y la honestidad son la base de cualquier relación sana y duradera. Es importante escuchar al otro, expresar los sentimientos y las necesidades de manera clara y sincera, y respetar las decisiones y los sentimientos del otro. Quinto, que siempre hay que seguir adelante. La vida continúa, y siempre hay nuevas oportunidades y experiencias por vivir. La vida es un viaje continuo, lleno de altibajos. Es importante aprender de las experiencias pasadas, superar los obstáculos y seguir adelante, buscando nuevas oportunidades y experiencias que nos hagan crecer y ser felices.
Y por último y no menos importante, que debemos respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles. Es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en los momentos de dolor y dificultad. Es importante evitar las especulaciones, los rumores y los juicios, y permitir que las personas vivan su duelo y sanen sus heridas en paz. Así que, en resumen, la historia de Ozge y Serkan es una lección sobre la vida, el amor y la fragilidad de las relaciones. Nos recuerda que debemos valorar lo que tenemos, que debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y que debemos aprender a afrontar los cambios con madurez y respeto. Es una historia que nos recuerda que la vida es un viaje impredecible, lleno de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Nos enseña que el amor, aunque sea intenso y apasionado, no siempre dura para siempre, y que es importante respetar las decisiones de los demás y seguir adelante con la frente en alto. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar. ¿Qué les pareció la noticia de Ozge y Serkan? ¿Ustedes qué opinan sobre el tema? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí y por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.